Muy buenas noches tengan muchachos, sean bienvenidos a nuestro curso de administración de bases de datos. En el día de hoy vamos a continuar con lo que es la unidad 3. Vamos a culminar dicha unidad con lo que es el tema 3.4 denominado sustentación y revisión de trabajos grupales. Para lo que es este caso, vamos ¿cómo se llama? A enfocarnos en lo que sería la sustentación de proyectos, ya que es con lo que estamos trabajando. Tanto en este curso se puede ver como proyectos de bases de datos, como en el curso anterior donde veíamos proyectos de desarrollo de software. Entonces, ¿a qué se refiere la sustentación de proyectos? Vamos a pedirle por allí a nuestra delegada, la señorita Pampa, que dé la apertura leyendo este concepto. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Sustentación de proyectos es el conjunto de procesos o actividades realizados para convencer al cliente acerca de necesidad de implementación de un producto o servicio. En este caso, base de datos. Es un conjunto creíble de las mejores razones para que la empresa decida implementar el sistema de base de datos propuesta. Vean que simplemente cuando estamos hablando de la sustentación o defensa de un proyecto, es ese proceso que nos va a ayudar a convencer al cliente de que nos contrate para lo que es la prestación de dicho servicio, utilizando las mejores razones posibles para ello. Esto es a lo que se refiere la sustentación de proyectos. La idea es entonces vender nuestra base de datos al cliente, presentándolo en forma tal que deje de considerarlo como un lujo, que es como lo ven muchas veces los dueños de negocio, y pase a pensar en ella como una necesidad, que es lo que realmente representan las bases de datos en la actualidad, ya que los procesos manuales de gestión de datos son sumamente lentos, complicados y poco confiables, maximizando entonces lo que es la presentación de sus características y beneficios, como por ejemplo el control, la rapidez, la confiabilidad, la facilidad de uso, etcétera, y minimizando cualquier argumento negativo que pudiera tener el cliente al respecto, especialmente el relacionado con el costo, el cual deberá explicársele con claridad que va desapareciendo rápidamente por el uso continuo. Vean que siempre les he dicho esto, cuando hablamos de un sistema, su costo, por ejemplo, inicial, voy a colocar un costo altísimo, sea, por ejemplo, de 100.000 soles. Pero hay que ver cuántas operaciones, cuántas veces vamos a utilizar dicho sistema. Si nosotros lo utilizamos para una sola operación, o en un solo día, por decir algo, vamos ya no a días, que todo es poquito, porque en un día uno hace muchísimas operaciones. Pero si nosotros lo fuéramos a utilizar solamente por un día, el costo de ese día de operación sería de 100.000 soles. Pero en un día de operación podemos tener inclusive 1.000 operaciones eh, realizadas, porque recuerden que son sistemas inclusive concurrentes donde podemos hacer varias operaciones al mismo tiempo. Ejemplo de esto, las bases de datos de lo que son los locales comerciales como el Totus, donde tienen en una sola sede 20 cajas conectadas al mismo servidor, realizando operaciones prácticamente cada minuto. Entonces podemos ver
que si por ejemplo nosotros realizamos 1000 operaciones al día, por decir un número pequeño, en 100 días ya hemos cubierto para que nuestro sistema cada operación nos cueste apenas un sol de los 100.000 que habíamos pagado. Si lo vemos luego a más largo plazo, ya en 1000 días nuestro costo sería entonces, manteniendo esa misma proporción mínima, sería entonces ya no de un sol, sino de 10 centavos. Y si vemos en la realidad, donde la cantidad de operaciones es mucho mayor, ese costo se va desvaneciendo hasta que se hace prácticamente cero. Ya que la menor moneda actual es la de 10 centavos, podemos considerar que un costo menor a ese por operación ya es prácticamente, nos está saliendo gratis cada una de ellas. Y ustedes pueden imaginar la cantidad de operaciones que realizan, por ejemplo, los supermercados Totus, que se encuentran en todos lados del país, varias sedes en cada una de las provincias, ciudades, etcétera. Imagínense la cantidad de transacciones que realizan en un día. Tal vez ya nada más que en un día realizan más de las 100.000 transacciones de las que estamos hablando. Por lo tanto, en cuestión de pocos días ya han cubierto ese costo que habíamos hablado inicialmente. Además de convencerlos acerca de la necesidad, las ventajas y lo que es la mejora en costo, en funcionamiento que va a representar ese sistema, también es necesario al momento de la sustentación vendernos a nosotros mismos como una empresa seria y responsable. Porque no vamos a decir ahí gente de opresor, seria pero irresponsable, o sea que no cumple, no, seria y además de eso responsable, totalmente capaz de alcanzar la meta propuesta de construir una base de datos de calidad, robusta, eficiente y útil dentro de los plazos y costos propuestos. Imagínense la situación donde la persona no pensaba colocar una base de datos para su negocio y nosotros la convencemos de que lo haga, pero al final no queda convencida de que nosotros seamos los más indicados para dicha construcción y contrate a otra persona. Allí hemos perdido todo el esfuerzo que habíamos hecho, inclusive trabajamos en beneficio de un tercero, lo cual es mucho peor porque ni siquiera vamos a tener la oportunidad de en otro momento intentar de que sea nuestra esa propuesta. Entonces, por lo tanto, es necesario, por no decir indispensable, realizar adecuadamente el proceso de sustentación de nuestras propuestas de base de datos ante el cliente para lograr digamos que cerrar dicho negocio, dicho contrato de la mejor manera posible. Entonces vamos a ver cuáles serían los elementos fundamentales del proceso de sustentación. En primer lugar, debemos darnos a conocer. El cliente debe saber de nuestra existencia, etcétera. Luego debemos establecer una necesidad, hacer que el cliente entienda que realmente debería trabajar con ese sistema de base de datos o de software en el caso del curso anterior que le estamos ofreciendo. Luego de allí realizamos lo que sería un estudio de factibilidad, estableciendo los costos, las características y demás elementos que ha de tener nuestro sistema de base de datos que van a influir, porque no realmente los elementos de la base de datos, son los elementos que van a influir en el proceso de su construcción. Luego hacemos, como siempre, el levantamiento de los requerimientos, definimos la estructura en sí de la base de datos, creamos un modelo para finalmente construir la base de datos en sí.
Fíjense que es un proceso bastante similar al que estamos estudiando en nuestro curso de proyecto integrador, solamente que en este caso el enfoque no es a la construcción de un sistema como tal, sino de una base de datos, aunque dicha base de datos debe tener al menos una interfaz que permita al usuario comunicarse con ella, por lo que probablemente terminaría convirtiéndose en un proyecto de desarrollo de software. Estos elementos a los que hemos hecho referencia nos permitirán en primer lugar tener una visión global tanto del entorno de la empresa como de las características específicas del negocio objeto de estudio, así como de las necesidades particulares del cliente, requiriendo entonces de un proceso adecuado de comunicación y planeación e implicando cada uno de ellos algún tipo de entregable. Vean que es muy similar a lo que ya habíamos hablado. Lo único que estamos añadiendo aquí como elemento importante sería la parte de vendernos a nosotros mismos, darnos a conocer para convencer al cliente de que somos los más indicados para el desarrollo de dicho proyecto. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente: ¿cómo hacemos para darnos a conocer dentro de esa sustentación del proyecto? Inicialmente esto lo vamos a realizar a través de lo que sería nuestra carta de presentación, porque deben imaginarse que fuera como una licitación de ese servicio, y lo que es nuestro currículum vitae, nuestro resumen curricular que vamos a presentar. Recuerden que un proyecto de bases de datos puede representar una inversión importante para cualquier empresa, por lo que generalmente se somete a un proceso de licitación para así tratar de garantizar las mejores características con el costo más razonable posible. Es decir, no nos van a llamar, mira, vénganse a hacer este proyecto, sino que vamos a tener que competir con otras personas, con otros grupos de consultores que también desean obtener esa plaza de trabajo.